Hola, Konnichiwa. bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. メキシコ大使館のポッドキャストメックスハポンへようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどをご紹介します。お楽しみください。Bienvenidos a este nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Emi Kameta, encargada de Asuntos Académicos, Ciencia y Tecnología y Cooperación Internacional de la Embajada. Les agradezco por acompañarnos y escucharnos. En esta ocasión tenemos como invitada a la maestra Vania de la Vega Shiota, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Vania de la Vega Shiota es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2017 se desempeña como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, conocido como el PUEA, y desde el 2009 como profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. En este marco, ha coordinado las 7 ediciones del Diplomado de Estudios sobre Asia, programa estrella de la PUEA, así como diversas jornadas de estudios sobre Japón. A partir de marzo del 2021, fue nombrada presidenta de la Asociación Mexicana de Ex Becarios del Japón, la MEG, y desde marzo del 2018 ha sido miembro del Consejo Directivo del Liceo Mexicano Japonés que se ubica en la Ciudad de México. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas que abordan la temática de las relaciones bilaterales entre México y Japón, entre los que destacan Yukio Mishima y su legado en México y la misión Hasekura, 400 años de su legado en las relaciones entre México y Japón. Como un paréntesis, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el PUEA, nace en 2017 como un programa estratégico para la generación, profundización y difusión de conocimientos enfocados en comprender las problemáticas y realidades de Asia y África y su relación con México desde perspectivas multidisciplinarias, creando sinergias interinstitucionales y vinculando la academia con la sociedad y el gobierno. El PUEA reúne especialistas con trayectorias académicas de excelencia que realizan estudios sobre estas regiones. Asimismo, el programa contribuye a la formación de redes de especialistas que colaboran en asesorar a stakeholders y gobiernos para ofrecer soluciones a problemáticas actuales. Querida Vania, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado platicar hoy con nosotros. Mío, Emi. Muchísimas gracias. Oye, pues mira, previamente tuvimos la oportunidad de sostener una plática muy interesante con la coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, PUEA, con la doctora Alicia Girón. Una de las cosas que destacó en varias ocasiones en esa plática fue el reconocimiento a su equipo de trabajo iniciando contigo. Cuéntanos, ¿cómo fue que te integraste al PUEA? ¿Cuál es tu papel ahí? ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos 4 años y qué proyectos que realiza PUEA son los que más te entusiasman? Mi historia en el PUEA comienza incluso antes del PUEA mismo, ¿no? O sea, el PUEA se convierte en programa en 2017, como seguramente lo explicó la doctora Alicia. Antes éramos el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. Y yo llegué ahí primeramente como parte del comité asesor. Conocí a la doctora Alicia, me invitó el doctor Carlos Uscanga a dar una conferencia en el marco de los 400 años de la misión Hasekura. Entonces, reunió a un grupo de personas que trabajamos el tema de Japón, nos explicó qué era la misión Hasekura, por qué era importante, que estaba cumpliendo 400 años. A mí me llamó muchísimo la atención el tema de la plata mexicana y su relación con Japón. Entonces, empecé a estudiar el rol de la plata, ¿no? En la relación bilateral, este tema de que la primera vez que México y Japón tuvimos cooperación técnica, pues resulta que fue de México para Japón, ¿no? Justamente por medio del beneficio de la plata. Y entonces, bueno, estábamos organizando ese seminario, se crea por decreto del rector de la UNAM, el Seminario Universitario de Estudios sobre Asia, designan el rector a la doctora Alicia como su coordinadora,
Y entonces se suman esfuerzos al interior de la UNAM y esta es la primera actividad pública del entonces UEA. Bueno, ahí nos conocemos y me invita a ser parte del comité asesor. Empiezo a ser parte del comité asesor mientras era encargada de intercambio internacional de la NAWAC del Sur. Pasan los meses y entonces me habla la doctora Alicia y me dice que el puesto de secretaría técnica, porque en ese entonces no, los seminarios no tienen secretaría académica, estaba libre y que sí me interesaba, ¿no? Entonces, pues regresar a la UNAM y sobre todo, pues ser parte del equipo que fortaleciera los estudios sobre Asia, pues a mí me emocionó muchísimo, tuve como sentimientos encontrados porque también pues, la NAWAC ya me estaba otorgando estabilidad y después me dijo, tienes 48 horas para pensarlo. Pero a las 24 yo ya estaba convencida. La doctora Alicia me invita a una de las áreas pues, más interesantes porque era un área que había que crear, la Secretaría Académica. Entonces, pues estoy ahí desde 2017 que se crea el programa y ahora estamos justamente por cerrar los 4 años. Oye, no, pues increíble. ¿Y qué hace una secretaria académica en un programa como el PUEA? El rol de la Secretaría Académica es definir los contenidos y darle apoyo y seguimiento al personal académico. Sin embargo, en un programa eso es un tanto relativo, porque la característica que define los programas es que hacen sinergias dentro y fuera de la UNAM. Lo que yo hago es relaciones públicas. Lo que yo hago es convencerlos, venderles el proyecto. La mayoría de ellos ya creen en esta, como siempre dice la doctora Alicia, en esta deuda histórica que tenía la UNAM con los estudios asiáticos. Oye, pues yo tuve la oportunidad de conocerte cuando estabas realizando precisamente tu maestría en la Universidad de Hiroshima. Y ahorita, pues en retrospectiva, años después, ¿cómo fue tu experiencia en general como becaria mexicana en Japón, en Hiroshima? Yo siempre lo primero que digo cuando me preguntan de mi estancia en Japón, de la beca Mambu Kagakusho, es que hay para todos los becarios un antes y un después de la beca. Te da lo mejor de Japón, de sus instituciones, pero también te enfrenta lo peor de ti, ¿no? Porque es un parteaguas grande por la edad a la que te vas, ya somos adultos todos, pero estamos como forjando nuestro proyecto profesional y luego pues, te enfrentas al tema de la soledad. En mi caso, como la mayoría de las mujeres que llegamos al posgrado, pues era la primera vez que vivía sola. Entonces voy a vivir sola en Japón haciendo un posgrado, ¿no? Y además en una ciudad de 200,000 personas, cuando yo nací y crecí en la Ciudad de México. Eso te hace crecer de una manera enorme como persona y eso me hace decir que la experiencia más gratificante que me dejó la beca es a nivel personal. Después, y obviamente también muy importante es la experiencia académica, yo elegí la Universidad de Hiroshima, bueno, obviamente por el prestigio que tiene en temas de cooperación y desarrollo internacional, pero también porque de algún modo Tokio me espantaba, ¿no? O sea, como que se me hace demasiado, ¿no? Me gusta mucho, soy la turista más feliz en Tokio, pero quería algo un poco más simple para vivir. Esa idea de ciudad universitaria, lejos de la ciudad, me llamaba muchísimo. Y a lo mejor no al nivel de internacionalización que puede tener Tokio. Bueno, la verdad es que me equivoqué, porque llegué a la Universidad de Hiroshima y pues es que mi posgrado es en inglés. Entonces, la comunidad internacional es mayoría. En mi laboratorio de 15, 20 que éramos, había 2 japoneses. Una de ellas, que fue mi tutora todo el tiempo, además había estudiado la licenciatura en Londres. Entonces, toda esta comunidad internacional del posgrado también me enriquecía muchísimo, porque entonces yo llegué con la idea de conocer el sistema educativo japonés y la verdad es que conocí el sistema educativo asiático, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué se había tratado tu maestría? Maestría, es el posgrado de Cooperación Internacional y Desarrollo y yo estaba en el laboratorio de Desarrollo Industrial. Y yo estaba feliz porque justamente las cosas que yo admiro, por supuesto, de Japón y de varias de las economías asiáticas, es el modelo de desarrollo que implementaron sobre todo en la segunda parte del siglo XX, ¿no? Entonces, aunque eran de pronto cuestiones muy técnicas y modelos econométricos y demás, escuchaba como de viva voz, porque además los profesores nos impulsaban a que hiciéramos las tesis de nuestros países, para que regresáramos a contribuir a nuestros países. Oye, y con relación a exbecarios mexicanos de Japón, ocurren muchos casos en los cuales, en donde a pesar de haber realizado estudios en Japón, en el momento después de incursionar al mercado laboral, no necesariamente esa oportunidad se da en Japón o con alguna empresa japonesa o relacionado con Japón. ¿Qué consejos tendrías para aquellos estudiantes o exbecarios mexicanos que desean mantener su lazo? Mi respuesta va en 2 frentes. El primero es el individual
pero también está el colectivo, ¿no? Fue algo que justamente varios ex-becarios nos dimos cuenta que no es tan fácil ubicar a las industrias japonesas y todos los actores, ¿no?, que tienen que ver con Japón. Llevamos ya algunos años trabajando muchas personas en proyectos para poder organizar de alguna manera a estas personas que regresan de Japón, que regresan con muchas ganas, porque repito, o sea, mi historia no es excepcional, ¿no? Entonces, se están buscando las formas, porque la mayoría de la inversión japonesa está en la industria de manufactura, sobre todo en la industria automotriz y de autopartes. Muchos de los que regresamos, a pesar de que mi tesis sí estuvo más o menos relacionada, no tenemos las habilidades profesionales para poder ser empleables en estas empresas, ¿no? Que no está del todo mal, porque esa libertad que da el gobierno japonés a mí se me hace súper admirable. Pero también es necesario, pues, un poco tejer esos puentes. Me parece que en gran parte es tarea de nosotros, de los exbecarios, y esa es una misión que algunos nos hemos definido, ¿no? Y luego a nivel personal, yo he visto que quien regresa con un buen nivel de idioma son justamente los que sí pueden encontrar empleo, ¿no? Ahorita en el Bajío hay una serie de intérpretes, de traductores, y no todos, o sea, o casi ninguno, estudiaron letras japonesas, ¿no? Ni nada relacionado a traducción, sino que más bien sí aprovecharon como no solamente el curso intensivo de antes de la beca, sino después sus clases y hacer amigos japoneses y demás. Claro, es que siempre uno de los temas que también hemos venido comentando es esa dificultad de conectar tus estudios y después al mercado laboral. Hubo una generación de becarios mexicanos muy comprometidos que al regresar a México han estado construyendo este tipo de puentes, de acercarse a la Cámara de Comercio México-Japonesa, también con la Embajada de Japón en México, abrir estas ferias de oportunidades laborales, ¿no? Creo que es un tema muy complejo, pero también necesario para ver cómo consolidar esa conexión. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, nosotros nos dimos cuenta, la Fundación Japón, espero no estar dejando a nadie afuera, pero la embajada, el ITAM, después la UNAM también se sumó, tienen una iniciativa que es el Seminario de Líderes de Próxima Generación. Y empezó siendo como algo muy abierto. Fundación Japón decía, pues tengo este proyecto, vamos a ver qué sucede. Y desde la primera generación, a mí, junto con otros amigos, algunos ya los conocía, otros los conocí, ahí nos convocaron. Y la primera necesidad era evidente, o sea, no nos conocíamos, ¿no? La Cámara decía, es que México no tiene el capital humano, ¿no? Y nos decíamos, no, a ver, espérame, o sea, todos somos egresados de universidades japonesas, algunos con doctorado, otros con maestría, y bueno, y todas las becas que ofrece. Y bueno, a ver, no me puedes decir que no es capital humano calificado, ¿no? Porque básicamente ustedes nos educaron. Y nuestra queja era, es que regresé y primero me contestó una empresa alemana y primero las universidades y después las empresas japonesas. Lo primero fue como, nosotros decíamos, ¿no? Vamos a identificar el perfect match, o sea, entre las empresas y entre los egresados, sobre todo de universidades japonesas, pero la realidad es que, bueno, si queremos ser ciudadanos globales, no termina ahí, ¿no? Y entonces eso fue un primer paso. Después dijimos, bueno, los retos interculturales, que a mí se me hace un tema, y como tú dices, nos daría para hablar horas y horas, ¿no? Varios profesores que son muy buenos en este tema. Por ejemplo, la profesora Kazuko Nagao habla de temas de interculturalidad en la lengua y es súper interesante, ¿no? Como el japonés es de alto contexto. Entonces, no es que te digan sí o que te digan no, es como todo lo que está alrededor en la mente, el lenguaje corporal, quién te lo está diciendo, el tono en el que está diciendo, las pausas que hace. Y sorpresa para mí, el español también no es que sea de altísimo contexto muy japonés, pero tampoco es de bajo contexto, ¿no? Y luego está, pues, la parte, por ejemplo, legal, ¿no? Y entonces ahí, pues, no es que sea un tema intercultural, es que las leyes mexicanas son diferentes. Entonces, a mí se me hace un reto muy interesante, pero sí creo que por muchas ganas y por muy motivados necesitamos como más apoyo institucional de todos los implicados. Recuerdo también que me contaste que eres Nikkei. Una pensaría que sería algo muy lógico que hayas terminado estudiando en Japón por ello, pero cuéntanos un poco cómo creciste con esa identidad en México y de qué manera Japón estaba presente, por ejemplo, en tu infancia y dentro de tu familia, y por qué crees que esta conexión te haya llevado a desarrollar un interés más allá de la historia familiar, sino ya académica sobre Japón. Es una pregunta que me gusta mucho porque mi historia como Nikkei, yo soy 11, soy cuarta generación,
es un tanto distinta, ¿no? Que la mayoría de mis amigos, porque la mayoría de mis amigos pues se ven como japoneses, sus dos apellidos son japoneses, y yo no. O sea, mi bisabuelo, y además, bueno, la historia se fue perdiendo, ¿no? Pero de los fragmentos que yo sé, mi abuelo llegó a principios del siglo XX, o sea, fue una de las primeras migraciones. Trabajando en la legación, conoció a la cocinera, él era el jardinero. Cero japonesa, era una indígena Mazawa, y se casaron. Y entonces, después, él regresa, no está claro cuándo, parece ser que fue en los 30, y al parecer, que también es un poco de especulación y un poco conjetura, él era el primogénito. Y entonces él regresa y dice, pues yo tengo a mi esposa mexicana, ¿no? Y entonces pensamos que los familiares fue así como, ¿cuándo te la traes? Y él, no, pues no. O sea, yo vivo muy contento en la Ciudad de México. Y de ahí se rompen los lazos con Japón, pues por generaciones. Y entonces, cuando yo nazco, pues básicamente deciden que es momento de retomar la raíz japonesa de la familia. Hacen el apellido compuesto. A mí ya no me correspondía Shiota, pero mi papá dice, mi papá es sociólogo, dice, aquí va a suceder algo interesante. Entonces me hacen el apellido compuesto, inscrita al Liceo Mexicano-Japonés, por supuesto. Y entonces para mí es como, pues desde que estoy en la primaria, te hiragana, ¿no? Entonces, algo como muy natural. Y al mismo tiempo, como era natural, yo no lo veía como algo a conquistar o aprender o que me tuviera que cautivar. Entonces estaba la convocatoria para el viaje cultural del liceo en verano. Llego a Japón y ahí fue cuando realmente dije, necesito regresar a vivir y a estudiar. Y entonces, pues, en gran parte por eso decidí estudiar Relaciones Internacionales, por eso hice mi tesis de Japón. Y yo no sabía que existía la beca Mumbuso, pero cuando me enteré dije, yo de aquí soy, ¿no? Y fui muy afortunada porque lo conseguí en el primer intento y sé de muchos amigos con carreras muy exitosas de muy buenas universidades japonesas que sí lo tuvieron que intentar 2, 3 veces, ¿no? Entonces, creo que de todo lo novelesco que puede tener esta historia desde mi bisabuelo, de alguna manera yo veo en mi familia cómo Japón también se fue transformando, ¿no? Desde a lo mejor la negación de los mexicanos hacia los japoneses, por supuesto en mi familia hubo temas de discriminación por el apellido y así, hasta cuando a mí yo ya llego a un México que ve a Japón de manera diferente que mis papás, porque bueno, pues es del lado de mi papá, pero mi mamá por supuesto fue la primera en decir, es que es muy importante que esté en el liceo, ¿no? Pues regresando justamente al PUEA, uno de los temas que ha manejado a lo largo de sus diferentes actividades, ya sea diplomados, coloquios, seminarios, publicaciones, etcétera, es el tema de género. ¿Por qué consideras que es importante este tema en el momento de estudiar Asia y África, particularmente Japón? Creo que tanto la sociedad mexicana como la sociedad japonesa tienen una deuda grande con sus mujeres y que además es poco entendida. O sea, desafortunadamente es un tema que todavía genera muchos discursos de odio, mucha invisibilización en ambos países. Decía la gobernadora Yuriko Koike, ¿no? Que el techo de cristal en Japón es una barra de acero. Y bueno, yo le agregaría que tanto en México como en Japón también tienes este problema que le dicen el piso pegajoso, ¿no? O sea, no solamente es difícil romper hacia arriba las líderes, las mujeres sobresalientes, ¿no? Fuertes, sino también como de pronto un poco ves el reporte de la brecha de género. O sea, las mexicanas, por ejemplo, no tenemos acceso al crédito, no tenemos servicios financieros. Y las japonesas, pues sí, pero es que todos los japoneses lo tienen, pero también están sujetas a muchas estructuras patriarcales, patrilocales y patrilineales, ¿no? Que son como los rasgos principales. Y a mí se me ha hecho muy interesante encontrar cómo tenemos eso en común, cómo la pandemia también ha exacerbado desigualdades que ya existían, que ya estaban ahí, que a lo mejor no se veían tanto, que no queríamos volver a ver, y ahorita no hay de otra. En México el problema es que 11 mujeres son víctimas de feminicidio diario. En Japón, por supuesto, no existe ese tipo de violencia y las estructuras patriarcales y violentas tienen otras manifestaciones. Creo que la más importante es la desigualdad económica. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, como la mitad de la población de ambos países, listísimas para ser estudiadas y encontrar cosas en común. Y no lo sé, a lo mejor me estoy adelantando, yo todavía tengo mucho que leer, pero ¿qué tanto podría haber soluciones comunes, ¿no? Para este tipo de problemas? Oye, pues para cerrar esta plática, quisiera preguntarte qué libros recomendarías a la audiencia, ya sea como introducción o para profundizar su conocimiento, ya sea sobre Japón y Asia o la relación bilateral México y Japón.
Me siento como los alumnos cuando me preguntan mi bibliografía para sus tesis. Primero los libros del PUEA, ¿no? Estos libros tienen la historia del programa. Empezamos aprendiendo también cómo se hacían las ediciones. Justamente el primer libro fue el resultado, después de un proceso de dictaminación de las conferencias de la misión Hasekura. Después tuve el honor de coordinar un trabajo sobre Yukio Mishima y su legado en México. También desde la parte académica, fuera del PUEA, pues yo me pasé la licenciatura leyendo los libros del doctor Carlos Uscanga, que además en ese tiempo no había mucho más en la biblioteca de la facultad, ¿no? Estaba, por supuesto, Japón, su tierra y su historia, que después el Colegio de México retomó el proyecto y hizo la historia mínima de Japón. Y bueno, y son libros como para cualquier internacionalista, son libros muy importantes, básicos, pero también creo que todos también tenemos de repente que desconectarnos de nuestras disciplinas. La literatura contemporánea me encanta y justamente por estos temas de género y por proyectos que hemos hecho en el PUEA, tuvimos un proyecto lindísimo el año pasado con la maestra Alejandra Tapia del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Hicimos el seminario de literatura japonesa y género y recorrimos 1000 años de historia japonesa a través de los ojos de sus escritoras, ¿no? Para mí la parte más interesante fue la última, porque pues eran las escritoras contemporáneas. Por supuesto, el trabajo de Sayaka Murata es genial. Y más allá de Konbini Ningen, Earthlings, que todavía no está traducida al español, se me hace una súper novela. Es más de culto, o sea, es una novela muy cruda. Y luego traje 2 libros que pensé mucho en cuáles subir. Pero primero, Tokyo Ueno Station, de Yumiri. Logra describir muy bien este Japón, que ya no es el Japón de los 90, ¿no? Que ahora es un Japón que se enfrenta a una serie de retos y que la solución no es tan sencilla. Y el otro, no es de una escritora, es Si los gatos desaparecieran del mundo, de Genki Kawamura. Y en tiempos de pandemia se me hace súper recomendable. Yo lo leí en un fin de semana, me atrapó el libro, porque te hace revalorar los elementos realmente vitales, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí y a qué nos debemos? Finalmente, yo siempre utilizo para mis clases de Asia y Pacífico, después de impulsar, por supuesto, los trabajos que se hacen en la UNAM y que se hacen en español, que es muy importante, un libro que me gusta muchísimo se llama A Modern History of Japan, de Andrew Gordon. Es un libro que, a pesar de ser un texto académico, se lee de una manera sencilla, el autor te va llevando en la mano. Entonces, me costó mucho trabajo hacer la selección, pero creo que me quedaría con esos. Oye, no, Vania, pues muchísimas gracias por todas estas excelentes recomendaciones. Pues adicionalmente, ¿en dónde podrían seguir la audiencia las actividades que realiza el PUEA o a ti, tus investigaciones, a través de las redes sociales? Estamos en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Además, como ya lo mencionaste, soy miembro activo de la Asociación Mexicana de Becarios del Japón, que también tiene todas estas redes, pero bueno, la más importante y donde el contenido se actualiza más seguido es la de Facebook, También en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahora la facultad transmite todas sus conferencias por medio de Facebook y bueno, soy profesora de la facultad, entonces también ahí me pueden encontrar. Oye, pues para concluir quisiera hacerte unas cortas preguntas que planteamos a todos los invitados a este podcast. Muy sencillo. A ver, el primero es, ¿qué le recomendarías a los japoneses no perderse de México? Es una pregunta muy difícil, pero soy muy comelona, entonces los chiles en nogada. ¿Qué le recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón? Igual de la comida, bueno, más allá de todas estas opciones súper conocidas, yo lo que disfrutaba mucho es ir a buscar estos restaurancitos tradicionales que te sirven la comida en bento, pero en las cajas de laca. Se me hace una súper experiencia. Y la crucial, ¿quesadillas con queso o sin queso? Con queso. Yo soy súper chilena. Queso. Vania, pues muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente y esperamos seguir conversando. Muchísimas gracias, Vania, nuevamente. Siempre es un gusto coincidir contigo y poder platicar con una colaboradora clave del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, el PUEA, y que ha sumado para posicionar este programa como una referencia importante para conocer más sobre Japón y su relación tanto histórica como estratégica con México. Te agradecemos mucho por habernos compartido tu experiencia como ex becaria y Nikkei y especialista mexicana. Por parte de esta embajada te deseamos mucho éxito para que PUEA siga creciendo, así como en tu nuevo cargo como presidenta de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, la MEG,
que sabemos ha tenido una renovación importante en los últimos años y anda muy activos. Y ojalá más adelante tengamos oportunidad de que nos puedas platicar más de todas las cosas que están realizando. Concluimos aquí este episodio de nuestro podcast. No dejen de escribirnos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo electrónico de la embajada infojpn@sre.gov.mx. Y si les ha gustado el programa, apóyennos dando like, siguiendo el podcast en Spotify y compartiéndolo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en nuestras próximas conversaciones tanto en español como en japonés. Hasta la próxima. Sayonara.